Gloria a Dios. ¿Sí saludó al que está al lado de usted? ¿Alguien nos visita por primera vez en esta noche? ¿Hay alguien que nos visita por primera vez hoy? ¿Sí, hermanos? Todos somos de casa. ¿Ya todos nos conocemos? ¿Cuántos están contentos? Hombre, parece que ni hubiera resucitado Cristo el día de hoy. Yo creo que la iglesia se debe de caracterizar por eso, porque se siente agradecida que el Señor dio su vida por nosotros. Hace algunos años, algunos sexenios pasados, y como sé que se está grabando y siempre nunca falta que investiguen, pues está bien. Así que ya tenemos ahí el Face y tenemos ahí el YouTube. Entonces, pero hace unos sexenios atrás hubo un presidente en el país de México, en nuestro país. Si mal no recuerdo, se llamaba López Portillo, eran sus apellidos de él. Y él tenía un amigo que conoció en la escuela secundaria, lo que creo que aquí es la middle school. Y el amigo que él conoció se apellidaba Durazo. Durazo era bueno para los golpes, Portillo era bueno para la lectura. Entonces Durazo era valiente, Portillo era cobarde. Y cuando alguien le quería pegar a Portillo en la escuela, entonces Durazo lo defendía. Resulta ser que en el transcurso de la vida, Portillo llega a la presidencia de México y Durazo de su vida había hecho un desastre. Pero como eran amigos y lo había defendido, cuando iban a la escuela, pues se la dio de jefe de policía de la Ciudad de México. Y siendo jefe de la policía, pues este hombre, imagínese ser un malandrín, hasta se dio un título de general y robó a manos llenas. Y el presidente lo sabía, pero no hacía ni decía nada, porque él lo había defendido mientras estaban en la escuela secundaria. Y en gratitud de eso, pues él permitía que este hombre hiciera y deshiciera en todo el país de la República Mexicana. Por gratitud, porque le quitó los problemas. ¿Qué podemos hacer nosotros por Jesús, hermano? ¿Qué puede hacer usted por Jesús? Vaya abriendo la Biblia en el libro del Salmo 69, por favor. Quiero que me preste atención unos minutitos. El libro de los Salmos, en el capítulo 69, hay muchos salmos que se conocen como los salmos mesiánicos, y este es uno de ellos. Un salmo escrito por David. Unas palabras, hermanos, hermosas. Y yo espero que usted nos preste atención, pero sigue siempre en el aire la pregunta: ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo? ¿Qué haríamos nosotros por Cristo en gratitud? Porque Él no nos defendió solamente de un enemigo, y no cualquier enemigo, hermanos. Nos defendió de la muerte, nos defendió del infierno, nos defendió de Satanás, nos defendió de la tumba, porque un día, aunque este cuerpo muera, la Biblia dice que se va a levantar de la tumba. ¿Qué haríamos por Él? ¿Qué haría usted, hermano? Sigue la pregunta ahí en el aire. Salmo 69, versículo 20. Ya estamos ahí. Vamos a hablar un poco, hermanos, acerca de su crucifixión. Esto hablamos en la mañana, pero le vamos a traer también las tan famosas 7 palabras que se han hecho a través de las liturgias dentro de las iglesias cristianas y aún católicas, y en todas las iglesias. Hoy la vamos a tocar un poquito de una manera muy diferente,
y vamos a hacer unas aplicaciones muy diferentes, y yo espero que sea de bendición a la vida de todos aquellos que están hoy congregados aquí, y que también pues aquellos que nos están mirando o nos puedan mirar a través de los diferentes medios. Dice el Salmo 69, versículo 20. ¿Estamos ahí, hermanos? El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69, 20 y 21. Hoy se supone que es el domingo de resurrección. Hoy se supone, de acuerdo a la tradición, que este es el día que el Señor se levantó de la tumba y la dejó vacía. Hermanos, si el mundo se diera cuenta, en realidad, si tan solo el mundo recordara de la forma correcta lo que significa estos días, seguramente que el mundo no celebraría de la forma como lo hace. Si tan solo el mundo entendiera lo que ellos han clasificado como la Semana Santa, si el mundo no entendiera, las cosas fueran completamente diferentes. ¿Sabe por qué? Porque el mundo estaría derramado delante de la presencia de Dios el día de hoy. El mundo estaría ofreciendo sacrificios delante de su presencia. El mundo estaría en lamento diciéndole: Señor, gracias por tus misericordias. El mundo estaría cantando cánticos de gratitud gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque ¿saben qué, hermanos? El sacrificio de Cristo no solamente dividió la historia del mundo, sino que también abrió la puerta del reino de los cielos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por esto, hermanos? Les decía que este tiempo es un tiempo donde, hermanos, dentro de las congregaciones hay una larga lista de liturgias ceremoniales, en donde la iglesia hace cuanta cosa, hermanos, tratando de honrarse supuestamente el Vía Crucis de Jesucristo, pero el mundo no lo entiende de esa manera. Aunque Jesucristo no murió por una iglesia, Jesucristo murió por todo el mundo, hermano. Jesucristo no dijo: voy a morir y voy a resucitar por la iglesia fulana de tal. El Señor dijo: voy a morir por todo el mundo. El problema es que el mundo no lo ha recibido. El problema es que el mundo no ha entendido que Jesucristo murió para salvarnos del pecado, hermanos, para lavarnos de nuestras maldades. Entonces, pues como bien decía nuestra hermana Raquel, el mundo lo celebra de otra manera. Lo celebra en las playas, otros lo toman como para vacaciones, otros lo celebran tomando vino y cuanta cosa, otros pues con grandes banquetes carnales, una carne dorada y cuanta cosa, hermano, con cerveza. Algunos otros lo hacen sacrificándose a sí mismos, otros lo celebran haciendo obras teatrales, y los grandes comercios, hermano, pues lucran con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí no faltan las especiales en la tienda fulana de tal, en aquella, en la otra, y mucha gente, hermano, lo celebra de una manera diferente. Por eso es que hoy hace falta mucha iglesia. ¡Santo! La pregunta sigue en el aire: ¿qué podemos hacer por Jesús? La Biblia nos habla, hermanos, de 7 palabras que el Señor Jesucristo habló, y para los que hacen nota, pues se las voy a decir rapidito. Las 7 palabras, que entiendo que en algunos lugares pues cada pastor lo hace de una manera diferente. Aquí lo hemos hecho de algunas maneras. Hoy lo vamos a hacer de una manera muy simple, trayéndole una enseñanza en cada una de estas palabras que el Señor habló. Las últimas palabras que Él habló, y las habló estando en la cruz. La primera de ellas, el Señor estando colgado en la cruz del Calvario, Él decía
decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces encuentras a Lucas 23, 24. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira, hermanos, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que Él estaba intercediendo por sus verdugos, por aquellos que lo estaban crucificando, hermanos? Solo pensemos en el dolor tan terrible que Jesús estaba viviendo en ese momento, y Él estaba intercediendo por aquellos que lo estaban martirizando. A esa altura ya su rostro seguramente estaba desfigurado, estaba bañado en sangre, sus huesos posiblemente estaban rotos, y quizás, hermanos, ya a esa altura de ese momento ya no tenía posiblemente ni dientes, porque se los habían tumbado a golpes. Y el Señor, en vez de sentir coraje, siente compasión por sus verdugos. Amén. Y por eso es que Él dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en Lucas 23, 43 dice: cuando aquel hombre criminal, cuando aquel hombre estaba pendiendo también de una cruz, Él le dice: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque este ladrón que estaba muriendo al lado del Maestro le hizo una petición, hermanos, que yo creo todos debiéramos de hacer. Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Para este hombre la sociedad lo estaba desechando. Para este hombre la sociedad no podía perdonarlo, pero Jesucristo lo estaba mirando con ojos de amor, con ojos de misericordia. Y aunque la sociedad lo estaba sacrificando por sus delitos, pero Cristo le da el perdón en ese momento cuando se humilla y le pide perdón. Es lo que el Señor hizo con nosotros, hermanos. Amén. Número 13, en San Juan 19, 26, la tercera palabra dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al hijo le dice: ahí tienes a tu madre. Posiblemente María, a esta altura de la vida, era una mujer viuda, posiblemente, porque no se habla mucho de José. Pero si había algo que a él le preocupaba, era que su madre no se quedara desamparada, porque ya sabemos que en aquella época las viudas, hermanos, le quitaban todo, nadie le ayudaba. Entonces dependía prácticamente de la misericordia de la aldea, del lugar, del caserío, del pueblo, como le quiera llamar, de donde ella vivía y de lo que le ayudaban. Entonces él le preocupaba que su madre se quedara sola y abandonada, y por eso le dice a su discípulo que él amaba que la cuidara, hermano. La palabra número 4. Pueden alabar al Señor sus bendiciones. La palabra número 4 se encuentra en San Mateo 27, 46 y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En otras versiones dicen: ¿por qué me has desamparado? Aquí miramos, hermanos, inmediatamente el lado humano de nuestro Señor Jesucristo, cuando la ira del Padre estaba cayendo sobre Él. Cuando Él estaba cargando con nuestros pecados, con nuestras iniquidades, estaba sintiendo la ira del Señor, estaba pagando, hermano, por tus pecados, por mis pecados, porque éramos nosotros los culpables. Él no había pecado, pero el Señor estaba pagando por nosotros y se sentía abandonado, hermanos. Amén. 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 La quinta palabra, el Señor dice, San Juan 19, 28, cuando estaba colgado, dice: tengo sed. Su vida se le estaba yendo, hermanos. Y ya tenía, hermanos, el tiempo y la hora en que iba a morir. Y ya sabemos que uno de los soldados interpretaron que estaba llamando, que estaba llamando a Elías, pero luego agarró y le puso un pedazo
de esponja y le dio vinagre a beber. Amado Dios. La número 6, la número 7, hermanos. Perdón, la número 6. San Juan 19:30. Todo está cumplido. En este momento, cuando Cristo dice estas palabras, la victoria, hermanos, sobre Satanás estaba por darse. Él había cumplido con la ley, había cumplido con todo lo que se le había encomendado, había sido tocado pero no había caído, había sido tentado, debo decir, y no había cedido a la tentación, había sido perseguido pero él estaba paciente, él no había abierto sus labios. Entonces él dice: todo está cumplido, he terminado la obra, he pagado por el pecado de la humanidad, ya no hay más nada que hacer. Y en Lucas 23:46 nos habla de la séptima palabra, cuando el Señor dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La obra estaba finalizada. 7 palabras que el Señor habló. Todo esto lo habló estando en la cruz del Calvario. ¿Qué haría usted con Jesús? ¿Qué haríamos por Él? ¿Qué haríamos, hermano? Aleluya. ¿Vendríamos a dormirnos a la iglesia en gratitud a Él? ¿Vendríamos a estar callados? Santo. ¿Qué haríamos por Él? Dice la palabra del Señor, hermanos, y aquí no vamos a extender. Quería traer estas 7 palabras y aquí nos vamos a extender un poquito. Fácil es leer todo esto, fácil es oír todo esto, pero qué difícil es entenderlo. Alabado Dios. Si al Señor lo toman preso el día jueves, lo empiezan a golpear desde el momento que lo toman a Él, hermanos. Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta del martirio que el Señor Jesucristo padeció desde el primer momento que lo toman preso. Lo primero es el golpe emocional que le da a aquel hombre cuando va e hipócritamente le da un beso y lo entrega como, hermano, como si fuera un ladrón. Ese beso de hipocresía, ese beso de falsedad, ese beso de señal de traición. Lo toman y se lo llevan. Lo empiezan a golpear. Cuando él, hermanos, lo crucifican, se supone que era un día viernes. Lo suben a la cruz a las 9 de la mañana. De las 9 de la mañana al mediodía, a las 12, el sol está completamente brilloso como cualquier otro día. Está sucediendo un evento tremendo en la tierra de Jerusalén. Hay un hombre que está siendo crucificado. El sol está brillando. La multitud, hermano, está haciendo fiesta porque lo ven a él crucificado, maltratado, herido, y está siendo ahí escarnecido delante de todas las naciones reunidas. En aquel momento el sol está brilloso. Pero luego, hermanos, de las 12 del mediodía, lo que nosotros conocemos como mediodía, de las 12 a las 3 de la tarde, el sol deja de brillar y hay tinieblas en la tierra. Siempre he tenido, hermano, la curiosidad de escudriñar por qué hubo tinieblas sobre la tierra. Esto es algo muy interesante. ¿Sabe que el Señor Jesucristo,
cuando lo llevaron ya a la cruz, ya le habían dado de latigazos. La ley dictaba en el libro de Deuteronomio que cuando se agarrara a alguien para azotarlo, hermano, iban a ser 40 azotes, no más de 40. Y cuando estamos hablando de azotes, no estamos hablando de cinturonazos, hermanos. Estamos hablando de que los soldados romanos tenían en los látigos 3, 4 o hasta 5 correas separadas, en donde cada una de ellas tenía pedazos de metal. Y cada golpe, hermanos, donde pegara, partía. Dicen algunos historiadores que cuando golpearon a Jesús, los golpes eran tan terribles que de cada golpazo se le arrancaban pedazos de su piel. Y alguno de ellos dice que los huesos de su espalda quedaron al descubierto de los golpes que se le estaban dando. La ley decía denle 40, y cuando tenían misericordia le daban 39, porque uno era señal de misericordia. Piensen en esto, hermanos. No estamos hablando de que le dieron unos cinturonazos y que se le pintó el chicote ahí. Estamos hablando de que cada golpe que se le daba, hermano, los pedazos de piel se le arrancaban al Señor Jesucristo. Yo no puedo ni imaginarme, hermano, cómo el Señor, estando débil, sin comer y sin beber, aquellos hombres fornidos agarraban y le daban de golpes al maestro y le desbarataban sus espaldas, le desbarataban sus piernas por donde quiera que pegaba el golpe, hermano. Eso eran chorros de sangre seguramente que brotaban del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esto era antes de llegar a la cruz del Calvario. Él estaba pagando un precio demasiado caro por amor a la humanidad. Bendito Dios. Hay un historiador de aquella época, hermanos, llamado Eusebio. Dice que cuando golpeaban al Señor Jesucristo, las venas se le rompían y eran tremendos chorros de sangre los que salían de sus espaldas. Su rostro ya estaba desfigurado, obviamente. La barba se la habían arrancado a jalones. Por eso es que el último versículo de Isaías 52 habla y dice que no tenía parecer como de figura humana. Aquí no estamos hablando, hermanos, de cosas pequeñas. Aquí estamos hablando que el Señor Jesucristo fue torturado de una manera terrible que nosotros ni siquiera tenemos la mínima idea. Cuando llega a la cruz, cuando llega al monte de la calavera, seguramente que el maestro ya iba deshidratado, iba sangrado, y aquella larga caminata, hermano, y lenta, con una cruz de madera en sus espaldas, cada vez que caía, miraba, hermano, la necesidad tuya y mía. Cada golpe que le daba, lo soportaba por amor a la humanidad, por amor a todo el mundo. La Biblia dice que cuando lo llevaron, hermanos, sus manos fueron horadadas, lo clavaron con clavos, sus pies fueron traspasados con clavos. Cuando lo levantaron, antes de caer las tinieblas a la tierra, hermanos, el Señor estaba mirando a todos aquellos verdugos que lo estaban golpeando. y que estaban destruyendo su cuerpo físico.
no decía nada, solamente hablaba a su Padre. Solamente abría sus labios para interceder y para decirle: Señor, perdónalos. ¿Qué haríamos nosotros por Jesús? 6 horas colgado, hermanos. 6. Y al mediodía el sol se desaparece. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, el Señor muere. A las 3 de la tarde. Y esta hora es muy curiosa, hermanos, porque yo la entiendo por la palabra del Señor, que las 3 de la tarde es hora de gracia, es hora de misericordia, es hora de victoria, es hora de triunfo. Las 3 de la tarde. Usted dirá: ¿por qué, hermano? Bueno, porque la palabra del Señor nos habla. Imagínese cuando Juan va al templo de la Hermosa y aquel paralítico está ahí tirado. Dice la palabra de Dios que ellos iban a la hora novena, iban a las 3 de la tarde, la hora de la oración, iban a clamar al Señor, y la palabra del Señor dice que aquel paralítico se levantó a la hora novena. La palabra del Señor también nos habla acerca de aquel hombre llamado Cornelio, que estaba buscando el rostro de Dios, y dice que a la hora novena desciende un ángel del cielo para decirle que fuera a buscar a Pedro. A la hora novena. Hora de victoria, hora de triunfo. Hermano, era la hora que el Señor Jesucristo estaba muriendo, pero en ese momento podemos decir que estaba abriendo el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, el tiempo del triunfo para todo aquel que puede creer. Bendito sea su nombre. Amén. 3 horas de castigo sobre él. 3. Del mediodía a las 3 de la tarde, tinieblas cayeron. Y puedo entender, hermanos, que ayer era tu pecado, era mi pecado. Su padre lo había dejado, no es que lo había dejado, pero que estaba cobrando tu pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad estaba siendo cobrado, hermano. Y yo creo que era tanto el pecado que las tinieblas vinieron en aquel momento y lo cubrieron. Posiblemente la Biblia no revela con exactitud qué sucedía en esas 3 horas de tinieblas, pero yo puedo decir que el Señor estaba ahí soportando en aquella cruz por amor a la humanidad, para darnos vida, para darnos salvación, para darnos perdón de pecados. Hermanos, ¿qué podemos hacer por Jesús? Hoy vamos al Salmo en donde comenzamos, que es el Salmo 69. Dios es bueno. Miren las primeras palabras que dice el salmista en este versículo 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón. El Señor decía: ha sido tanto la burla, ha sido tanta la humillación, ha sido tanto el daño que me han hecho, que ya no tengo fuerzas. Mi corazón ha soportado más de lo que debía de soportar, porque me han escarnecido, se han burlado de mí. La Biblia dice que venían y le tapaban el rostro y le daban de puñetazos en la cara y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Hermano, aquí no estamos hablando de cualquier cosa. A veces nosotros no queremos ni quedarnos 5 minutos después de que se pasa la hora de salir de acá, hermano. Santo. Aquí estamos hablando de 6 horas de sacrificio. Aquí estamos hablando de 6 horas solamente en la cruz del Calvario, más hermanos, las horas anteriores a su crucifixión. Venían y le tapaban el rostro y le daban de golpes. Profetiza.
¿Quién te golpeó? Dios, aleluya. Estamos hablando de una corona de espinas que, hermano, cuando se la pusieron en la cabeza, la golpearon para que aquellas espinas entraran en el cráneo del Señor Jesucristo y Él callado. No estamos hablando de cualquier cosa. Nosotros no merecíamos, hermano, ese sacrificio, pero el Señor lo hizo por amor a nosotros. Todo esto, y luego sigue diciendo, y estoy acongojado. ¿Se acuerdan que en la mañana les hablaba de cómo el Señor oraba en el huerto de Getsemaní y le rogaba a su Padre que si era posible pasara de Él esa copa? Porque estaba sintiendo, hermano, la angustia como ser humano. Amén. ¿Alguna vez ha experimentado usted que la muerte está cerca de usted? ¿Alguna vez usted ha pensado que se va a morir solo porque le está doliendo la cabeza? ¿Usted alguna vez ha sentido que el aire le está faltando y que piensa que ya se va a morir? ¿Alguna vez usted lo ha experimentado? Y luego después viene y dice, yo pensé que ya me iba a morir, cosa terrible yo sentía. Eso no es nada, hermano, para lo que el Señor Jesucristo estaba sintiendo en esas últimas horas de su vida. Por eso, hermanos, en esta noche podemos decir, bendito sea nuestro Señor, bendito sea Jesús. Gracias, Padre, por haber pagado, haber soportado el castigo de nuestros pecados. Es algo bien serio, hermanos. Y luego el Señor dice allí, hablando el salmista David, decía, esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Es otro asunto muy serio. Solo murió en la cruz del Calvario. Solo había dos hombres al lado de Él. Uno que le injuriaba, se burlaba de Él, por decirlo de alguna manera, y le decía, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. La Biblia no dice de todas las palabras que este hombre le hablaba, le injuriaba al maestro, pero seguramente que le hacía burla. Pues no decían que tú levantabas a los muertos, pues no decían que tú eres el Hijo de Dios, pues no decías que tú hacías esto, porque no te salvas a ti, ahora que estás en esa cruz, y nos salvas de paso a nosotros. Ajá. Solamente el otro que estaba ahí, el hombre desechado por la sociedad, el hombre que no valía nada, el hombre que lo habían sentenciado a muerte, el otro que estaba al lado, le decía, bueno, ¿sabes qué? Nosotros estamos pagando por nuestros delitos, pero este hombre es justo, y tú no temes aún estando en la misma condición de él. Y ahí el hombre, hermanos, viene el Espíritu Santo, puedo decir, y le trae revelación a su mente y le dice, Señor, ahí mire que así es Dios. Posiblemente nosotros, la sociedad, nos marcó como un desecho, como que no teníamos ya, hermano, ni principio ni fin, que ya no teníamos compostura, y ya la sociedad nos había puesto un sello. Posiblemente la sociedad te había puesto un sello de drogadicto, de vicioso, de maldiciente, de adúltero, de fornicario, pero eso era la sociedad. Y vino Cristo y se apareció y te dijo, yo te voy a dar vida por el hecho de haber puesto tu mirada en mí. Porque Dios no juzga como nosotros, hermanos. Dios es diferente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A veces yo como pastor me es difícil de decir algunas cosas, porque el hombre juzga de acuerdo a lo que ve. Dios juzga de acuerdo a lo que hay en el corazón. Dios no mira como nosotros miramos. Él mira el corazón. Él mira las intenciones del corazón. El
no mira lo exterior, porque cuando adentro hay cambios, lo exterior solito se arregla. A aquel hombre le llegó la revelación: este que está al lado de ti verdaderamente es el Hijo de Dios. Y Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esto me llama mucho la atención, hermanos, que Él estaba afligido. Yo no sé cómo el maestro hablaría en ese momento. Trate de hacerse una idea, hermanos. Imagínese todo sangrado, bañado de sangre de su rostro. No vaya a creer que es como los monos, esos que nos pintan ahí con dos chorritos aquí y pareciera que se está desangrando. No, imagínese, hermano, el rostro del maestro desfigurado, hinchado, golpeado, y aquel hombre haciendo escarnio de él, y el otro quizás a medio morir le dice: ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Yo no sé cómo hablaría el maestro en aquel momento. Posiblemente no había mucha fuerza para hablar fuertemente, pero el Señor, a lo mejor entre mirando y bañado de sangre, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea el nombre del Señor. Estaba muriendo, hermanos, y le estaba ofreciendo vida al que estaba ahí con él. Esto es lo que sucede cuando alguien reconoce. Aquel hombre estaba reconociendo sus pecados. Aquel hombre estaba cometiendo, hermano, reconociendo, como se dice vulgarmente, que la había regado, que se había equivocado en todo el estilo de vida que él había vivido. Pero ahora el Señor había venido al lado de él. El Espíritu Santo le traía revelación, y aprovechó el momento para decirle: llévame contigo, yo te reconozco como el Salvador del mundo, yo sé que tú eres el ungido, el Mesías. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que esperó quien se compadeciese, y nadie se compadecía de él. Nadie. Eso dice el salmista. Nadie se compadeció de él. Esperó a ver si había alguien que viniera a consolarlo. Tampoco hubo ninguno. Y por si eso fuera poco, le dieron hiel, le dieron amargura, hermanos. Le dieron vinagre. ¿Qué haríamos por Jesucristo? Vaya por favor a San Mateo. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 27. Capítulo 27, hermanos. Versículo 46. Quiero que leamos desde ahí porque hay algo muy interesante aquí, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Ahí por primera vez la ley mosaica, hermano, estaba, digamos, terminando la labor
de justificación, aunque a nadie justificaba, pero dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Y qué pasó? Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Sigue diciendo la palabra. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, después de la resurrección de Él, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Saben qué, hermanos? Esta es la promesa del Señor. Esto es lo que le espera a todo aquel que es fiel hasta el último momento de su vida. Algún día esa trompeta va a sonar, porque el día que Jesucristo murió, no solamente fueron promesas, hermanos, incumplidas, son promesas que se van a cumplir. Un día los muertos oiremos el toquido de la trompeta y nos tendremos que levantar. Los sepulcros se van a abrir e iremos a reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso del Señor. Amén. Algunos creen que los muertos se levantaron cuando Cristo murió. Algunos creen que el terremoto hubo cuando Jesucristo murió. Todo esto aconteció cuando Él estaba resucitando, hermanos. Los muertos se levantaron y anduvieron en la santa ciudad, es decir, anduvieron caminando en Jerusalén. La Biblia no dice cuántos días ellos caminaron, pero la Biblia sí dice que Jesucristo estuvo 40 días caminando al lado de sus discípulos, dándoles órdenes de cómo tenían que conducirse y lo que tenían que hacer. Él había muerto, pero se había levantado, había vencido la tumba, había abierto las puertas del cielo, se había abierto la hora de la gracia para salvación de la humanidad. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿A usted le gustaría sufrir por alguien? Lo que nosotros padecemos no es nada, hermanos. Amén, amén. Nada. Nada. Lo que Jesús padeció, lo hizo por amor a nosotros. Amén. Hace unos días, y voy a terminar ya con esto. Hace unos días un hermano me llamó y me dijo: hermano, estoy pasando por una situación bien difícil. Yo le dije: ¿qué le pasa, hermanos? Hermano, dice, fíjese que el otro día salieron unos bandidos y me enfrentaron y me tiraron unos balazos. Dice, me dio mucho coraje. Quisiera ir a buscarlos y matarlos. Santo. Y yo le dije: no, hermano, tranquilo, usted va a hacer una guerra. ¿Por qué lo enfrentaron? Porque les hablé de Cristo. Le digo: pues siéntase bienaventurado. No eche a perder lo que el Señor quiere hacer con usted. Dices que usted no lo vivió. Le dije: tiene razón. Yo no lo viví, y si yo lo hubiera vivido, no sé qué es lo que yo hubiera hecho. Posiblemente lo primero era echarme a correr y a decirle: Señor, ten misericordia. No sé qué haría. Pero usted quiere ir a buscarlos y quiere hacer una guerra con ellos. Hermano, acuérdese que el Señor Jesucristo hizo cosas, sufrió cosas peores que eso. A Él no solamente le tiraron con una arma, a Él lo bofetearon, a Él lo golpearon, a Él lo desfiguraron, a Él lo clavaron, a Él se burlaron de Él, hasta lo desnudaron, hasta jugaron cartas o suertes sobre la tela, el pedazo de ropa que Él tenía encima, y todo lo aguantó por amor a nosotros, porque nosotros no vamos a soportar. Bienaventurado es usted cuando padece por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Así lo dice San Mateo capítulo 5. Hermanos, quiero decirles: seamos fieles hasta la muerte. Que tu relación con Dios no dependa de una buena alabanza. Que tu relación con Dios no dependa de una buena prédica. Que tu relación con Dios
no dependa de un hombre, de un buen pastor, que tu relación no dependa de la visita del ministro, que tu relación no dependa de lo que tú haces dentro de la iglesia, que tu relación dependa de la gratitud que tienes para el Señor Jesucristo por haber padecido y haber pagado por nuestras rebeliones, porque nadie era rebelde. Todos, hermanos, nuestro destino era el infierno, pero el Señor pagó por nosotros. ¿Qué sentiría usted si mirara a alguien ser golpeado de la manera que fue golpeado Jesucristo? ¿Qué sentiría? Aquí, si usted tiene un perro y lo golpea, inmediatamente le cae el departamento de perros, o yo no sé cómo se llama eso. Digo que defienden a los perros, pues. Le cae la policía por un perro, hermano. Que por cierto tengo dos allá, si los quieren se los pueden llevar. ¿Qué haríamos? ¿Qué sentiríamos? Le pregunto, ¿qué sentiríamos si viéramos a alguien que lo están golpeando por culpa de nosotros? ¿Qué sentiría usted, hermano? ¿Qué sentiría usted, hermano Felipe? Hermano Mateo, hermana Guille, hermano Mel, ¿qué sentiría? Saber que lo están golpeando por mi culpa. Eso fue lo que pasó con Jesucristo. Lo golpearon por tu culpa, por mi culpa, por la culpa del pecado de la humanidad. Y lo menos que podemos hacer estos días, por lo menos porque la tradición nos marca, lo menos que podemos hacer es humillarnos delante de Él. Lo menos que podemos hacer es venir y decirle: Señor, gracias, 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 muchas gracias. Gracias por haber soportado, gracias por haber llevado mi culpa, mi pecado. Gracias, Señor. Es lo menos que podemos hacer. En esta noche yo quiero decirle, si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, esta es la noche de venir y decirle: Señor, gracias por pagar ese precio tan grande en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por soportar. Gracias por haber resistido hasta la muerte. Gracias, Señor, porque ese pecado lo tenía que pagar yo, pero tú lo pagaste por mí. En esta noche, si hubiera alguien, aleluya, que no ha recibido a Cristo, este es el momento de hacerlo. Y si en esta noche también hubiera alguien que no ha pensado en el sacrificio del Señor, esta es la noche de decirle: Señor, perdóname, no me había dado cuenta, pero de hoy en adelante voy a darte gracias todos los días, porque por lo menos eso lo podemos hacer todos los días, no nada más el día de los servicios. Hermano, lo podemos hacer no solo el miércoles, el viernes y el domingo, lo podemos hacer el lunes, el martes y todos los días de la semana. Podemos decirle: Señor, gracias, 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 porque mis pecados te desfiguraron, mis transgresiones te golpearon y me diste vida y me diste perdón de pecados. ¿Quiere ponerse de pie en esta noche la iglesia? ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Bendito sea el nombre del Señor. El verso 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Verdaderamente este era Hijo de Dios.
Verdaderamente, hermanos, aquel hombre nacido en una cuna humilde hace más de 2000 años, verdaderamente era y es Jesús de Nazaret. Verdaderamente es el ungido de Dios. Verdaderamente venció a Satanás. Verdaderamente nos dio vida eterna a nosotros los que le hemos recibido. Y Él le puede dar vida eterna a aquel que pueda creer. Si tan solo el hombre puede creer que es pecador y que necesita pedir perdón y arrepentirse verdaderamente, el Señor puede darle vida eterna. Amén, iglesia. Amén. En esta noche, hermano, la invitación está hecha. Si hubiera alguien en este lugar que necesita de Cristo, si hubiera alguien en este lugar, hermano, que todavía tiene necesidad del Señor, puede venir al altar y decirle: Señor, aquí estoy. Gracias. Gracias por tus misericordias. Gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Aleluya. Si en esta noche hubiera alguien, puede venir al altar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por soportar esos clavos. Gracias, Señor, por soportar esa corona de espinas. Gracias, Señor, porque posiblemente cuando llegaste a la cruz, tus espaldas, tus huesos se miraban, Señor, por tanto martirio. Posiblemente, Señor, tu rostro desfigurado, tus labios, Señor, no tenían la figura ya de boca. Quizás, Padre, tus costillas se te miraban cuando ibas cargando esa cruz. Bien pudiste, Padre, pedir juicio. Bien pudiste, Señor, haber terminado con la humanidad entera, pues tú eras Dios mismo. Pero tuviste compasión. Te acordaste que somos polvo. Te acordaste que éramos pecadores. Nos estabas mirando, Señor, a través del tiempo, y nos estabas concediendo misericordia. Nos estabas dando tu perdón. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque fuiste azotado. Y aún con todo, Señor, tus labios no se abrieron para proferir juicio. Estabas solo. Todos te abandonaron. Pero bien dice tu palabra, Señor, que un día regresarás con regocijo y mirarás el fruto de tu sacrificio